Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Es un gozo poder reencontrarnos otra vez en este día que es el Día del Señor y poder realmente juntarnos, unirnos en un mismo espíritu para alabar, para bendecir el nombre del Señor, para escuchar su palabra, para poder orar juntos en un momento y en un tiempo de tanta necesidad que podamos unir nuestras voces, nuestros corazones y orar y clamar al Señor juntos para que el Señor obre con su mano de poder. Es una alegría poder volver a encontrarnos en este hermoso lugar que Dios nos preparó y bueno, otra vez estamos haciéndolo desde aquí, transmitiendo lo que va a ser el culto o la reunión del día domingo con el propósito de alabar juntos al Señor y también de glorificar su nombre y también poder cantar, poder alabarle, poder entonar hermosos coros para la gloria y la honra de su nombre y escuchar el mensaje. Así que estamos agradecidos a Dios que un día más nos permite hacerlo. Ahora vamos a cantar juntos. Unimos nuestras voces para alabar, para bendecir y adorar el nombre de nuestro Señor. Amén.
Antes que Jesucristo comenzara su ministerio terrenal, Dios iba a llamar a un hombre, Juan el Bautista, para que anunciara la venida del Mesías, preparara el camino. Quisiera que leamos la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, desde capítulo 3, versículos del 1 hasta el 6. Voy a saltear algunos versos de los primeros versículos para ir justo al texto que en esta noche nos interesa analizar. Dice así la palabra del Señor: en el año 15 del imperio de Tiberio César, vino palabra de Dios a Juan el Bautista, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Qué hermoso pasaje, y qué importante que podamos en esta noche escudriñar esta palabra para ver qué mensaje tiene Dios para nuestras vidas. Juan el Bautista con su mensaje enfrentaba a los judíos que afirmaban que la salvación era solo para ellos. Como pueblo del pacto, ellos se consideraban privilegiados por justamente ser el pueblo del pacto que Dios había hecho con Abraham. Juan decía: y verá toda carne la salvación de Dios. Y esto muestra que en realidad el mensaje que traería el Mesías, el Cristo, no iba a ser solamente para el pueblo de Israel, sino que el mensaje que provenía de Dios era para la salvación de toda la humanidad. De esta manera, él veía proféticamente al rey Mesías no solo reinando sobre un pueblo favorecido, como en este caso sería el pueblo de Israel, sino sobre todo el mundo. Y dio testimonio que a través de su muerte, es decir, de su obra expiatoria allí en la cruz, llevaría el pecado de toda la humanidad. Cuando leemos en Juan capítulo 1, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué importante la declaración, ¿no?, que Juan hace acerca de Jesús cuando le ve venir hacia él allí para ser bautizado. En el contexto del gran peligro que se avecinaba sobre la nación, como la situación del mundo en general, se escuchaba su enérgico mensaje, su enérgico reclamo de que debían realmente arrepentirse de sus pecados. Era un mensaje fuerte. Todos los obstáculos ahora debían ser removidos con la venida del Rey Mesías y la extensión de su reino aquí sobre la tierra. Qué importante que podamos comprender cuál era la misión de este hombre, Juan el Bautista, y de qué manera él, a través de su prédica, a través de su mensaje, estaba mostrando realmente cuál era la necesidad y especialmente mostrar que el arrepentimiento era la forma en que ellos debían acercarse para que Dios pudiera perdonar su pecado. Cuando leemos, y quisiera centrarme en el versículo 5 de este pasaje, donde hay 4 menciones muy especiales. La primera de ellas dice que todo valle se rellenará. La segunda dice: se bajará todo monte y collado. La tercera: se enderezará, los caminos torcidos serán enderezados. Y el cuarto: los caminos ásperos serán allanados. Quisiera centrarme justamente en estas 4 declaraciones y ver qué es lo que Dios tiene a través de cada una de estas para que podamos comprender realmente cuál era o a dónde apuntaba el mensaje de este hombre de Dios. ¿Qué quiere decir cuando habla de valle, monte, collado, caminos torcidos, caminos ásperos? ¿Qué es lo que quiere decir cuando menciona cada una de estas cosas?
al leer las escrituras simbólicas y parabólicas, debemos recordar que no siempre sus analogías en todos sus detalles pueden encajar perfectamente. Tal vez para que nos demos cuenta podemos poner un ejemplo. Cuando, por ejemplo, se compara la venida de Cristo a un ladrón, dice que la venida de Cristo será, ¿no?, semejante a eso, ¿no?, como vendrá como un ladrón en la noche. Evidentemente, esto no significa que el Señor vendrá como una persona impía o vendrá a robar. Evidentemente entendemos que no podemos ajustar todos los detalles de esa analogía, sino justamente la que es pertinente para entender su verdadero significado. Entonces debemos tener cuidado de no forzar los detalles de las parábolas más allá del contexto analógico, de cuál es el contexto en que realmente se tiene que mantener esa palabra para entender su significado. La primera cosa es, todo valle se rellenará. Esto puede significar lo que Dios quería lograr para los pobres pecadores perdidos, que como los valles se encuentran en un nivel mucho más bajo, en su nivel de abatimiento espiritual, en su nivel de pobreza, en su nivel realmente de personas que están como sumidas en una situación de la cual necesitan levantarse. Estando bajo maldición por la desobediencia, la humanidad se encuentra en una condición muy baja, en su totalidad. No solamente podemos hablar esto del pueblo de Israel y solamente vincularlo con aquel tiempo en que Juan estaba predicando este mensaje. Estando bajo maldición por la desobediencia, la humanidad se encuentra en una situación realmente muy, muy baja. Muchos no pueden tal vez comprender lo que dice o lo que quiere decir esto, pero cuando miramos la palabra de Dios, evidentemente la Biblia nos dice que la humanidad estaba muerta en delitos y pecados. Los hombres están postrados y por su naturaleza caída no se pueden levantar por sí mismos. Es imposible que el hombre por sí mismo pueda levantarse de cual sea su condición caída. Pero Dios es poderoso para levantar a los caídos. Los valles se rellenan y se elevan cuando los pecadores son levantados. Qué importante tal vez pensar de estar bajo la ira y el juicio a recibir la gracia de Dios, de estar muertos en pecados a recibir la nueva vida en Cristo, de estar condenados a recibir la justificación por la obra redentora del Señor, de estar bajo maldición a recibir la bendición de Dios, de ser hijos de Satanás a ser hechos, como dice la palabra, hijos de Dios, de estar bajo el dominio del diablo a ser recibidos en el reino del amado Hijo de Dios. Qué maravilloso cambio, de estar sentenciados al castigo eterno en el infierno a ser herederos de la vida y la gloria eterna que Dios ha preparado allí en los cielos. Toda depresión será levantada, toda profundidad se nivelará, todo abismo será cubierto y toda bajeza será exaltada, porque Dios es el que tiene poder para levantar, y gloria sea el nombre del Señor y alabado sea su glorioso nombre. Jehová levanta al pobre, al afligido, al menesteroso, al quebrantado. Jehová levanta a los caídos, dice el texto del Salmo. Dice la segunda frase que nos llama la atención, que se bajará todo monte y collado. ¿Cuáles son los obstáculos que deliberadamente estorban el camino de Dios? En los días de Juan el Bautista, en los días en que él estaba anunciando, estos montes y collados hacen una referencia a los escribas, a los fariseos, a los doctores de la ley, que con su orgullo, con su arrogancia, frustraron los designios de Dios respecto de sí mismos en primera instancia. Allí en Lucas 7:30 dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Pero no solamente rechazaron los designios de Dios sobre ellos mismos, sino también con respecto a los demás, a todo el pueblo. Mateo 23:13 dice, mas ay de vosotros,
escribas y fariseos, hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjense que eran los terribles obstáculos para que aquellos que pudieran haber entrado no lo pudieron hacer, porque ellos eran el obstáculo que no entraban ellos, ni permitían que los demás también lo hicieran. El orgullo y la arrogancia han sido los obstáculos más importantes para que las almas puedan acercarse a Dios. La altivez de estos hombres se pone de manifiesto en la actitud del fariseo y el publicano en la conocida parábola que está aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18. El fariseo decía, tomemos una de las frases, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ignoraban la justicia de Dios y se jactaba de la suya propia. Se creían justos y despreciaban a los demás. No era como los otros hombres, era perfecto, se creía realmente que estaba en una condición de perfección superior a los demás. Se gloriaban por ser descendientes de los patriarcas y por ser poseedores de la ley y ser pueblo o el pueblo del pacto, como dijimos antes, y creían que por esto eran superiores a los demás. Si bien estas eran bendiciones que ellos tenían, pero esto los hacía aún más responsables inclusive que aquellos que no tenían estos privilegios. En Romanos capítulo 2, versículos 19 y 20, el apóstol Pablo les dice, y confías, le está hablando a los fariseos, a los doctores de la ley, a los que estaban en esta condición, y confías en que eres guía de los ciegos, fíjense, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia, es decir, del conocimiento y de la verdad. Para los ojos de ellos eran los que en realidad eran guía, eran luz, eran instructores, eran maestros y tenían realmente toda la ciencia y el conocimiento de la verdad. Lo que decían de los demás es que eran ciegos, es que estaban en tinieblas, eran indoctos, eran niños. No habían realmente llegado a estar en el nivel en que ellos estaban. El profeta Isaías dice que el alto concepto que tenían de sí mismos en algún momento sería abatido. Hay una profecía en el capítulo 2 del libro de Isaías, versículos 11 y 12, que es muy clara. Mire lo que dice. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Qué terrible esta palabra y esta profecía. Qué gran obstáculo la soberbia, la arrogancia, para poder acercarnos al Señor y permitir que otros también se acerquen. Otra connotación es que nuestros pecados e iniquidades personales pueden parecer como grandes montes, elevados, collados, que nos impiden llegar a Dios, que nos alejan de su perdón, que nos alejan de su gran misericordia. Pero sabemos que por la fe, y esto lo dice bien claro la palabra, los montes pueden ser echados al mar y el camino puede ser allanado para que podamos encontrarnos con el Señor y recibir esa gracia maravillosa. En Miqueas capítulo 7, versículo 19, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó Él mismo, hablando de Jesucristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Qué maravilloso, ¿no? Que podamos comprender esta gran verdad. Los pecados, por supuesto, que nos alejan de Dios. Los pecados son obstáculos terribles y a veces grandes montañas
grandes montes que se levantan y no nos permiten llegar al Señor. El apelativo monte puede aplicarse también a Satanás y sus huestes espirituales de maldad, que habiéndose exaltado a los cielos, pretendiendo ser como Dios, fueron degradados y echados a tierra, donde ejercen su diabólico reinado sobre la humanidad. Estas potestades espirituales, dice la palabra, el apóstol Pablo precisamente, son los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Qué terrible es esta condición. Es el enemigo, el diablo, que ha querido subir hasta los cielos y ser semejante a Dios. Ahora está aquí en la tierra, pero está de alguna manera influyendo negativamente y terriblemente en la vida de las personas para que no puedan acercarse al Señor. Pero Jesucristo, a través de su muerte y resurrección, desmenuzó esos montes y esos collados altos, despojándolos de todo poder, dominio y autoridad. Ahí en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 15, dice algo hermoso. Y despojando, habla de la obra de Jesucristo, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y hay un texto que lo podemos unir a este en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire qué manera de expresarlo. A través de la obra de Jesucristo, Él ha vencido y ha destruido por medio de su muerte expiatoria al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al mismo Satanás. Qué importante para nosotros poder comprender esta verdad, que podamos entender que el Señor es el que puede desmenuzar por su muerte expiatoria, por su obra allí en la cruz, todos los dominios, todas las potestades y las autoridades espirituales que nos apartan de Dios y que son un obstáculo y un impedimento para que podamos acercarnos al Señor. La tercera frase dice: los caminos torcidos serán enderezados. La jerarquía religiosa a la que se enfrentó Juan el Bautista era torcida en muchos aspectos, pero especialmente en la interpretación de la ley de Dios, cuya regla es muy estricta. En Romanos 10:5 lo dice: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero los escribas y los fariseos tenían una justicia que no correspondía con la ley de Dios. Una justicia que no tenía en realidad nada que ver con la ley que Dios había entregado. En realidad eran perversos, en algunas cosas eran insuficientes y en otras eran exagerados y extremos. En muchas cosas no hacían lo que decía y lo que indicaba y ordenaba la ley, pero en otras practicaban lo que la ley prohibía y que no había establecido, ni siquiera había ordenado. Qué terrible situación. Entonces, cuando ellos creían que sus acciones y sus vidas eran más rectas que las de los demás, como hacía el fariseo frente al publicano, en verdad estaban más torcidas que nunca. Esos caminos que habían emprendido eran caminos torcidos que necesitaban ahora ser enderezados. Cristo vino para enderezar sus principios y prácticas, y solo los que creyeron en Él pudieron ser enderezados. Y podemos dar como ejemplo a Saulo de Tarso, que luego fue el apóstol Pablo,
que era un ferviente fariseo. Sin embargo, cuando tuvo un encuentro con el Señor pudo realmente abrir sus ojos y pudo convertirse en uno de los grandes apóstoles del Señor. Qué importante esto, los caminos torcidos. También se puede aplicar esto a formas de culto que el Señor nunca instituyó ni ordenó. Y ahora no me estoy refiriendo solo a aquel tiempo, sino me estoy refiriendo a este tiempo en el cual estamos viviendo. Toda pretendida regla u ordenanza que no concuerde con lo enseñado por Jesucristo, con las cosas que Él estableció y con la instrucción del Nuevo Testamento en relación al culto, son caminos torcidos, son caminos que deben ajustarse a la regla divina. Qué importante esto para poder comprender. Cuando dice enderezar los caminos, en definitiva poder enderezar aquellas cosas que se desviaron de la verdad, de lo que está establecido, de lo que Dios estableció. También un camino torcido es llevar una vida pecaminosa. Una definición teológica de pecar es errar el blanco, desviarse del centro, transgredir la ley de Dios. Pablo declaró que los designios de la carne, de nuestra carnalidad, de nuestra naturaleza humana, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Esto significa que como pecadores hemos nacido torcidos y nos torcemos cada día más a medida que avanza nuestra vida en el mundo. Nos vamos alejando cada día más del Señor y esto es una realidad. Y solamente el Señor puede enderezar nuestro ser por la gracia y el poder de su Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Cuando no estábamos en el camino de Dios, nuestros caminos eran torcidos, nuestra fe era una fe inconsistente, estábamos apartados de la verdad. La palabra de Dios dice que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los caminos que habíamos tomado eran caminos equivocados y torcidos que nos alejaban cada día más del Señor. Pablo declaró esto de una manera muy clara. No se sujetan a la ley de Dios porque no pueden sujetarse, porque no hay fuerza moral ni espiritual en el ser humano en forma natural que lo pueda conducir a la verdad, si no es por la obra de Cristo y por la acción poderosa de su Espíritu Santo en nuestras vidas. La última frase que quiero señalar es la que dice: los caminos ásperos serán allanados. Caminos desparejos y podríamos decir de ripio, de piedra, son difíciles de transitar. Y la marcha se hace lenta y yo diría hasta peligrosa para poder llegar al destino que nos hemos dispuesto. Podemos decir que obstaculiza el avance de la obra de Dios hacia las almas perdidas. Y aquí, en lugar de mirar hacia afuera, vamos a mirar un poco hacia nuestra propia vida. El profeta Isaías habla acerca de la necesidad justamente de allanar estos caminos ásperos. En Isaías 57, capítulo 57, versículo 14, dice el profeta Isaías, y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Qué importante, ¿no? Mención, que tiene mucho que ver con lo que dice Juan el Bautista en esta prédica, en este mensaje. ¿No habrá un mensaje de Dios para nosotros en que debemos allanar las asperezas de nuestra vida? Puede que todo esté bien en nuestra vida cristiana. En nuestra vida puede que no haya ningún valle que rellenar, ni haya ningún monte para poder aplanar, ni ningún camino torcido para enderezar. A lo mejor estamos andando en esto bien y estamos disfrutando en este sentido de la bendición del Señor, pero puede ser que tengamos un carácter áspero o brusco que esté impidiendo que las personas se acerquen a nosotros y que por ende no se puedan acercar tampoco a nuestro mensaje y que por ende no se puedan acercar al Señor para recibir la bendición de Dios.
¿No nos constituiremos nosotros en un impedimento por nuestra forma, por nuestro carácter, por nuestra forma de actuar, en un camino áspero que dificulte el camino de aquellos que quieren acercarse al Señor y conocer al Señor a través de la palabra? Qué importante esto para nosotros. Pensemos que Dios se acerca a nosotros por medio, que Dios se acerca a otros por medio de nosotros. Dios nos llama, nos da la bendición y nos pone el mensaje para que podamos transmitirlo. Es decir, que Dios se acerca a otros por medio nuestro y que a la vez otros puedan acercarse al Señor por intermedio de nosotros. Lo queramos o no, no somos los personajes principales, pero somos instrumentos en las manos de Dios para que otros reciban el mensaje, para que otros escuchen la palabra de Dios, para que nuestra vida pueda ser un testimonio que pueda inspirar a aquellos que están perdidos a buscar la salvación y a llegar a los pies de Cristo. Y que cuando esas personas se movilicen, tal vez seremos nosotros los que podamos ayudarlos para acercarlos al Señor, porque no los podemos atraer a nosotros mismos, no somos nosotros los salvadores. O como decía el apóstol Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que estamos predicando a Jesucristo y a este crucificado. Que el Señor, como restaurador de sendas, de caminos, quite de nosotros las asperezas que estorban y que dañan nuestra vida y nuestro testimonio. El propósito de esta obra que el Señor quiere realizar, rellenar los valles, arrasar los montes, enderezar los caminos y allanar las asperezas, es para lo que dice el último versículo de este pasaje que leímos, del versículo 6, que dice: y verá toda carne la salvación de Dios. Que el Señor nos ayude, que podamos ver que estos impedimentos pueden estar y están, pero que el Señor nos ayude para que podamos realmente entender que todo esto tiene que dejar de ser. Lo que está deprimido tiene que levantarse, lo que está levantado y es un obstáculo que nos impide llegar, tiene que desmoronarse. Lo torcido se tiene que enderezar y lo áspero se tiene que suavizar y se tiene que allanar para que no haya obstáculos y que el mensaje del Evangelio, los caminos que conducen al Señor, puedan realmente ser caminos de bendición a través de los cuales podamos llevarlos a Él, a Jesucristo, para que reciban la bendición, la salvación, la vida eterna y que puedan disfrutar de esta bendición tan maravillosa que solo el Señor nos puede dar. Que el Señor nos ayude, que podamos retener en nuestro corazón este sentido de la palabra y que lo podamos aplicar a nuestra vida. La palabra, cuando llega a nosotros, nos pone un desafío, que podamos realmente recibirla, atesorarla y también ponerla por obra. Y que nuestra vida deje de ser obstáculo en alguno de estos puntos para que podamos realmente ser quienes podamos conducir a otros, que podamos conducirlos, como dice el Salmo, a la casa de Dios. Qué hermoso, ¿no? Cuando el salmista decía que se podía alegrar a quienes había conducido a la casa de Dios, allanando el camino, poniendo todo lo necesario para que en este tiempo, que es el tiempo de la evangelización y es el tiempo de la prédica del mensaje y es el tiempo final para que las almas puedan recibir al Señor y el mensaje llegue hasta lo último de la tierra, podamos ver esta gran cosecha de almas para que muchos puedan recibir esta salvación tan grande. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno, recibamos esta bendición y apliquémosla a nuestra vida para que podamos ser instrumentos de bendición y para la gloria y para la honra del nombre del Señor. Que el Señor los bendiga ricamente. Vamos ahora, antes de terminar nuestro culto, a alabar al Señor. Vamos a cantar juntos, a darle gloria, alabemos al Señor, elevemos nuestras almas en adoración y alabanza en la presencia de aquel que es nuestro Dios Todopoderoso. Él es
es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Y en el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda a calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. Que en la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a este hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Amén, hermanos. Estamos gozosos que hemos podido participar de esta hermosa reunión. El Señor estuvo presente, el Espíritu Santo nos alegró y bendijo nuestros corazones, y ahora estamos listos y preparados para iniciar una nueva semana de trabajo, de actividades, y bueno, confiando en la bondad y en la misericordia de Dios, que siempre nos sostiene y siempre está al lado nuestro para apoyarnos, guardarnos y cuidarnos, librarnos de todo mal en este momento en que todo es tan conflictivo y tan peligroso, pero nosotros podemos decir que Él está con nosotros, al lado nuestro, como un poderoso gigante para guardarnos y ayudarnos. Vamos ahora a orar, hermanos, todos unidos. Únase con su familia, si están en su casa, con los que estén, y juntos vamos a clamar al Señor. Vamos a orar, a pedir al Señor que su gracia divina pueda estar obrando en cada vida. Si tienen necesidades, si hay peticiones en los corazones, es el momento de presentarlas delante del Señor, pidiendo que Él obre con poder, que sane, que libre, que el Señor esté ayudándonos en todas las cosas,
y oremos por todo lo que Dios ha puesto también en nuestro corazón. Todos unidos vamos a estar haciendo esta oración. Señor, te damos muchas gracias que en este momento podemos ir a ti, Señor, en oración, sabiendo que tus oídos siempre están atentos a nuestras oraciones, a nuestro clamor. Señor, tú que conoces cuáles son todas las necesidades de cada uno de mis hermanos y amigos que en este momento nos acompañan, pedimos, Señor, que tu gracia pueda estar obrando. Si hay enfermedad, si hay quienes están padeciendo, Señor, alguna enfermedad o el COVID o lo que fuera, Señor, que tú extiendas tu mano poderosa, Señor, que toques cada vida, que libres, que sanes, Señor, y que tu gracia se manifieste con poder y en abundancia en cada vida. Señor, bendice a aquellos que están pasando momentos de tribulación, de angustia, Señor, de temores, Señor, de depresión. Que obres con gracia, misericordia en cada corazón. Señor, que renueves cada vida, Señor, y que des la plena libertad. Señor, bendice los hogares, bendice a las familias. Que tu gracia pueda estar también, Señor, trayendo paz, fortaleza, gozo, libertad. Bendice, Señor, nuestro país. Tú conoces cuál es la necesidad, la situación en la que en este momento estamos atravesando y estamos viviendo. Pero tú eres nuestro Dios poderoso y en ti confiamos, Señor. Por eso es que, Señor, dejamos todo en tus manos y que obres con poder conforme a tu divina y santa voluntad. En el nombre glorioso de Jesucristo, para la gloria, para la honra y la alabanza de su nombre. Amén. Gracias, Señor. Queridos hermanos, les saludamos en el amor de Cristo, les decimos que los extrañamos mucho y que los amamos mucho y oramos fervientemente para que pronto podamos reunirnos. Que el Señor los bendiga ricamente, que tengan una semana de bendición, que la gracia del Señor los esté acompañando en todo momento, en todo lugar. Amén. Y que el Señor esté bendiciendo cada vida. Que el Señor los bendiga ricamente. Jesus.